Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a esta plática de 5 claves para entender la psicología infantil. Bueno, pues en el marco del Día del Psicólogo hemos hecho esta plática para ustedes, para mamás, papás, maestros, terapeutas, que la puedan estar viendo y esperamos que les sea de utilidad. Entonces, bueno, yo siempre hago presentación porque si no me pierdo. Pues muy bien, vamos a comenzar. Me costó trabajo cómo bajar 5, porque creo que hay muchas, y me quedé pensando en hacer otras. Por ejemplo, mitos de la psicología infantil, que yo creo que es otro tema que podemos tratar después. Pero el día de hoy, pues vamos a hablar de estas 5 claves que desde mi punto de vista pueden ser las más importantes o pueden ser muy importantes. Y pues vamos allá. Primero, pues bueno, la psicología infantil es una rama de la psicología y va a estudiar el desarrollo y el comportamiento infantil desde el nacimiento hasta la adolescencia. Incluso cuando nosotros hacemos historias clínicas, pues preguntamos cómo fue el desarrollo desde el embarazo, ¿no? Luego la parte del nacimiento es muy importante y todo el primer año de vida también es muy importante, ya que eso nos va a dar mucha información del pronóstico de la vida del pequeño o cuando ya no lo traen a terapia, pues vamos a tener mucha información acerca de si hubo alguna problemática y esto podría ser respuesta a alguna situación que está pasando en la actualidad. Entonces, bueno, la psicología infantil pues estudia desde el nacimiento a las personas, aunque les digo yo diría que desde antes, ¿no? Y en la historia de la humanidad, la verdad es que, o sea, si la psicología en sí es una ciencia muy joven en realidad, ¿no? No como, no sé, las ciencias duras, ¿no? Como las matemáticas, la filosofía, que son ciencias muy, muy antiguas, ¿no? La psicología, pues, es una ciencia muy, muy joven. Tiene muy poco tiempo en la historia de la humanidad y la historia o la psicología infantil, pues esta aún es más joven, ¿no? La infancia ha estado un tanto de lado en la historia, ¿no? La infancia pues en todos sus modos, ¿no? Actualmente pues ya tenemos mucho más información. Pero a partir del siglo XX pues ha tomado relevancia y la verdad es que uno de los teóricos que que comenzó a abrir esta brecha fue Freud con sus etapas de desarrollo psicosexual que aún para algunos terapeutas están vigentes. Piaget que nos habla acerca del aprendizaje y él habla acerca de las etapas de los niños, ¿no? Toca este tema. Actualmente, pues digamos que esas etapas siguen siendo vigentes, sin embargo, creo que ya hace falta una actualización, ¿no? Porque los niños de este siglo ya no coinciden mucho con los chicos de hace un siglo, ¿no? O más de un siglo. Y otro muy importante es Vygotsky, este teórico, pues dio a la psicología infantil un giro hacia lo social, hacia el aprendizaje social. Y bueno, de ahí, de estas grandes teorías, de estas grandes corrientes, pues vamos conceptualizando la psicología infantil como la tenemos ahora, ¿no? Sin embargo, fíjense, yo escogí el tema, dije, voy a hacer una charla de esto, porque reflexioné acerca de que a pesar de que ya estamos en otro siglo, aún tenemos teorías bien antiguas, ¿no? Yo escucho a muchos terapeutas, incluso a muchos docentes, eh, que tenemos teorías muy, 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 muy viejas, ya no están vigentes. Y entonces los estilos de crianza, pues resultan también muy obsoletos, ¿no? Por un lado, tenemos este conocimiento mucho más avanzado ahora, pero por otro lado, seguimos usando estas mismas herramientas.
En las universidades, desafortunadamente, todavía los planes de estudio están muy desactualizados. En muchas de las universidades están desactualizados y entonces los terapeutas o los psicólogos egresados pues van a aplicar estas técnicas y estas teorías que pueden ser un tanto obsoletas para el mundo en el que vivimos ahora o ya no van a aplicar. Hace poquitos días estaba evaluando a una pequeña y una de nuestras pruebas de inteligencia, bueno, para los que no son psicólogos, hay unas pruebas de inteligencia muy, muy famosas en el rubro de la psicología y entonces venían preguntas como, por ejemplo, dime qué es un cartero. Y entonces, pues no es que la niña no sepa, no comprenda esta pregunta, sin embargo, ya no está en su contexto, ¿no? Esta pregunta, así que me quedo reflexionando acerca de que estamos utilizando estas herramientas que ya van resultando un tanto obsoletas o que ya estamos en un tiempo de actualizarlas, ¿no? De cambiar este tipo de herramientas sin dejarlas de lado, ¿no? Porque definitivamente, pues, son nuestra base, ¿no? No quiero negar estos grandes teóricos. Yo, de hecho, los cito frecuentemente, los nombro frecuentemente y ahí, y son nuestra base, ¿no? Eso nunca lo vamos a poder, bueno, no sé si nunca, ¿no? Pero tienen un respeto, ¿no? Se han ganado este respeto en la psicología y tienen unas bases demasiado sólidas. Sin embargo, en la actualidad van a surgir o han surgido nuevos paradigmas y esto nos permite tener una comprensión mucho mejor, una comprensión mucho más natural, una comprensión más grande acerca de la infancia y de los procesos infantiles. Así que, bueno, yo siempre digo que todos como sociedad somos responsables de la infancia, ¿no? A todos nos toca. Es una responsabilidad social la infancia, tanto para profesionales en el tema como psicólogas, psicólogos, maestras y, por supuesto, padres de familia, pero sociedad en general. A mí me parece que todos somos responsables de la infancia, tengamos o no hijos en esas edades, como sociedad deberíamos de ser responsables. Y entonces actualmente tenemos una visión mucho más amplia para poder comprender el tema de la infancia más a fondo, sin tantos tabús y, y dejar de culpar ciertos o dejar de utilizar ciertos criterios, ¿no? Que se han venido usando a través de la historia de la psicología infantil o de esta conceptualización que tenemos. Así que a partir de ello creo que hay 5 cosas muy, muy importantes o 5 claves desde mi experiencia, desde mi punto de vista. Seguramente hay muchísimas más. Les digo, me costó trabajo como el poder bajar a ver cuáles son las 5 para mí muy importantes. ¿Cuáles son esas 5? Y entonces, bueno, pues hice este pequeño resumen. Y la primer clave es que la infancia es la etapa de la vida de mayor crecimiento. En esta etapa de la vida, mm, la infancia o el pequeño va a crecer a pasos agigantados, ¿no? En la primera infancia es abismal el crecimiento. El peso de un bebé, o sea, físicamente, fíjense, el peso del bebé se triplica en el primer año de vida. Es muchísimo, muy rápido, ¿no? Imagínense, no sé, yo actualmente peso 50 y tantos kilos, ¿no? Entonces, que en un año pesara 2 veces más, que se triplicara mi peso, pues pesaría 150 kilos, ¿no? Si lo ponemos así en nuestra edad adulta, pues es muchísimo, ¿no? Es abismal el crecimiento físico. La talla se duplica y el cerebro va a tener una serie de conexiones neuronales a gran velocidad. Hay muchísimas conexiones neuronales durante el primer año de vida o durante los primeros años de vida del menor. El cerebro va a tener millones, millones de conexiones y esto es así, o sea, si lo pensamos en números, es brutal, ¿no? Es muchísima información la que está conectando nuestro cerebro. Así que
hay que considerar esto, ¿no? Que el cerebro está en un constante desarrollo. El niño y su cuerpo están en un constante crecimiento. Todo es crecimiento, 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 ¿no? De tal manera que nuestro cerebro va a alcanzar un 80% del tamaño del cerebro de un adulto durante los 2 primeros años de vida. Entre los 2 y los 3 años de vida va a alcanzar ese 80% de tamaño del cerebro de un adulto. Y si lo ponemos así en esos números, pues a mí se me hace, uff, ¿no? O sea, es un crecimiento súper acelerado, súper rápido durante los primeros 2 añitos de vida. Y eso explica por qué los pequeños de 2 años o de esta edad se desbordan, ¿no? Constantemente tienen estos desbordes emocionales. Hay muchísimos cambios a nivel cerebral, pero también a nivel físico, a nivel biológico. Hay muchísimos cambios en un pequeñito de esta edad. Aquí en esta y en todas las etapas de la vida, pues las experiencias, el ambiente, las relaciones, la familia van a jugar un papel fundamental en el desarrollo del pequeño. Sobre todo en la primera infancia, el tema, por ejemplo, del apego, pues cobra gran, gran relevancia en esta primera etapa de vida. Es una etapa súper importante. Los que trabajamos con niños, pues es una etapa en la que siempre preguntamos, ¿no? ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Cómo fueron los primeros años de vida? Porque de ahí parten parámetros para que nosotros pensemos si este desarrollo va o ha ido de manera adecuada o por ahí nos puede dar alguna u otra respuesta hacia lo que está sucediendo. Entonces, pues esta es la primera clave. El crecimiento es muy, muy, muy grande, ¿no? Durante estos años de vida. Otra cosa que me parece así súper importante, pero súper, súper importante, es el tema del neurodesarrollo. El neurodesarrollo, pues es la parte fundamental de la comprensión de la infancia. Antes empecé hablándoles acerca de estas grandes teorías porque antes solamente se consideraba, por ejemplo, pues la parte psicológica, Piaget consideraba pues los hitos de desarrollo, pero de desarrollo físico o cognitivo, y Piaget consideraba la parte social. Entonces, todas estas partes sin duda son súper importantes. Los de la escuela más psicodinámica consideran el apego como parte fundamental y lo es, ¿no? Es parte fundamental el tema del apego, de cómo nosotros vayamos teniendo este apego con nuestros padres, con nuestros cuidadores al inicio de nuestra vida, pues esto va a ser fundamental para nuestra psique. La crianza también es muy importante y la conducta, ¿no? La conducta que tenga el niño. Pero si nosotros no comprendemos las etapas de neurodesarrollo y aislamos estas partes únicamente de la crianza, estas partes únicamente del tema de la conducta del menor, vamos a tener una comprensión súper sesgada. Y entonces ahí vienen muchos juicios que los que están aquí, o las que están aquí que son mamás, que seguramente escuchan, ¿no? Tú no lo sabes educar, este niño se comporta mal, este niño es raro, si fuera mi hijo yo ya le hubiera puesto un hasta aquí, etcétera, ¿no? Escuchamos muchos, muchos juicios allá afuera acerca del desarrollo de los niños porque no consideramos el neurodesarrollo, no consideramos que este cerebro está en crecimiento y entonces es más fácil considerar el juicio y es más fácil hablar desde esa crítica social de lo que está bien y lo que está mal, de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer. Y entonces le damos al niño una gran responsabilidad que no puede tomar, ¿no? Porque no puede él regular sus propias funciones. Aún no las puede regular porque es un cerebro en desarrollo. O le damos la responsabilidad a sus padres, a sus maestros, porque ellos tienen la responsabilidad de, digamos, dar buen resultado, ¿no? Como que el niño fuera
pues este ejemplo, este trabajo final de alguien, cuando en realidad no es así. Y creo que en general una parte que se pasa por alto es el neurodesarrollo. Ayer me trajeron a evaluar a un pequeño que estoy evaluando para TDA. Y entonces me decían, los papás ya habíamos ido a muchos centros con muchos psicólogos y uno, por ejemplo, nos dijo, lo que pasa es que él quiere tener un hermanito. Y sí, ¿no? Seguramente sí quiere tener un hermanito, pero esto no responde totalmente a su conducta. Hay partes del neurodesarrollo que no habían considerado nadie en toda esta ruta que ellos habían recorrido. Y entonces el neurodesarrollo de verdad creo que es un paradigma que tenemos que considerar todos los que trabajamos con un niño o los que tenemos un niño o los que convivimos con un niño, ¿no? De la manera que sea, desde el trabajo, desde la crianza, desde la clase, ¿no? Es muy importante considerar el neurodesarrollo. Ahora, otra parte muy importante aquí en el neurodesarrollo son las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Pues las funciones ejecutivas son estas funciones que, como el nombre lo dice, ejecutan, ¿no? Estas nos ayudan a regular la conducta. Pero ¿qué creen? Estas están en desarrollo durante los primeros años de vida. Estas funciones ejecutivas van a estar desarrollándose en los primeros años. Y la parte frontal de nuestro cerebro que gestiona todas estas funciones dicen que tardan en madurar aproximadamente 25 años. Algunas teorías nuevas en la neuropsicología se habla que incluso 30 años. Y entonces nosotros le exigimos a un niño de 6, de 8 años que pueda él gestionar su propia conducta cuando está en desarrollo, ¿no? Cuando estas funciones están en desarrollo. Entonces, el control inhibitorio, por ejemplo, que es esta capacidad que tiene la persona de controlar su conducta, la regulación emocional, de no tener estos, o de poder gestionar emocionalmente, la tolerancia a la frustración, la flexibilidad cognitiva, poder pensar de manera flexible, pasar de una actividad a otra, estar haciendo planes diferentes, planes nuevos. Todas estas son funciones cognitivas. La capacidad de planear, de organizar, se están desarrollando apenas. Y entonces los niños tienen exigencias, organiza tu tarea, planea bien tus cosas, sé más flexible, no llores, no te desbordes, no te enojes, no. Y no estamos considerando el neurodesarrollo, ¿no? Vamos a ir hacia, hacia estos juicios como actos voluntarios, ¿no? Es que es así porque quiere, es que él sí sabe portarse bien, pero no lo hace. Es que sus padres no lo saben educar, es que sus maestros no lo saben educar, es que está muy consentido. Y entonces vamos con toda esta bola de juicios sesgando los que somos terapeutas en los procesos psicológicos y los maestros pues en el proceso de aprendizaje. Y los adultos a cargo pues van a estar sesgando ahí en el desarrollo del niño, porque entonces, ¿qué me pasa a mí como niño que no puedo regular mi conducta, que no puedo controlarla, que no tengo control inhibitorio, tengo que ir de manera impulsiva, arrebato, me adelanto, quiero, hablo, no puedo regularme? Y entonces todo el tiempo me están diciendo, te portas mal, lo haces mal, no puedes hacerlo. Esto se me va a quedar, ¿no? Y esto sí es psicológico, esto se me va a quedar. Nadie me enseña, nadie me ayuda a regularme, nadie me modela cómo eso se debe hacer. Y por eso es que esta parte a mí del neurodesarrollo me parece fundamental, me parece el eje, me parece la columna vertebral de la terapia infantil. Si eres terapeuta infantil y no sabes del neurodesarrollo, yo de verdad diría que no eres terapeuta infantil. Hay que considerar, independientemente de la escuela, del modelo terapéutico que tú ejerzas, a mí me parece que tenemos la obligación
de conocer acerca del neurodesarrollo y de estas funciones, ¿no? Entonces, el poder conocer las funciones ejecutivas y cómo trabajan y cómo ayudarles y cómo tener estrategias, nos va a ayudar a brindar mejores estrategias de intervención, nos va a brindar una mejor comprensión del caso, del niño, nos va a ayudar a cambiar nuestra visión acerca de hay que premiarlo o hay que castigarlo constantemente, hay que ponerle una consecuencia para que aprenda. Esto no funciona, no funciona así, ¿no? No funciona a base de premios y castigos. Por eso, pues por eso también resulta un tanto sesgado o a veces los que trabajamos con niños, pues a veces viene el niño justo de un peregrinar de otros lados y pues es que hacíamos estas fichas que no están mal. Nosotros, bueno, yo también las hago, estas fichas de que le llamamos economía de fichas. Si cumples con 5 caritas felices, tienes un premio al final de la semana. No están mal. Lo que está mal es que no consideremos que estoy trabajando, porque entonces vamos a sesgar ahí el proceso, ¿no? Si solo es premio o castigo y no le enseñamos cómo puedes regular tus emociones, cómo podemos ejercitar tu tolerancia a la frustración, qué es la flexibilidad y cómo la podemos ejercitar, cómo la puedes llevar a tu día a día, qué puedes hacer, ¿no? Entonces no es tan mal, por supuesto, ¿no? No, yo no soy teórico, ¿no? Pero no están mal esas estrategias, sino que falta ese sustento para que nosotros podamos, pues ya conectar, ¿no? La técnica con la teoría e intervenir de manera eficaz, porque si no se vuelve eso, premio y castigo, y no va a ningún lado, ¿no? No vemos procesos eficientes, no vemos mejora en el niño y históricamente muchos papás y mamás lo han visto así, ¿no? Es que ya lo castigo y ya ni siquiera, me decía una mamá hace poco, pues es que este niño ya ni siquiera le importa. Pues sí, ¿no? Porque no estamos considerando eso, no estamos considerando el neurodesarrollo. Nada, pues el castigo deja de ser eficiente, ¿no? Y el punto número 3 desde, pues desde mi perspectiva, no es que uno sea más, o sea, no están en orden de importancia, todos creo que son muy importantes, ¿no? Y el punto número 3 es que el contexto sí importa. El contexto importa muchísimo, ¿no? Ahora tenemos estas nuevas corrientes también de terapias contextuales que justo pues hablan mucho acerca del contexto. Pero como ya les mencionaba al principio, desde Vygotsky hablamos del contexto social. Él tiene una gran frase, ¿no? Todo aprendizaje sucede primero en lo social y luego en lo personal. Entonces ya se venía hablando desde el siglo pasado acerca del contexto. Ahora hay que considerar el comportamiento del niño no es un comportamiento aislado, no sucede porque sí. Es necesario que nosotros podamos abrir más la mirada, ¿no? Afuera de nuestro consultorio, de nuestro salón de clases, incluso de nuestra casa, de nuestro hogar, desde donde estemos mirando al niño. Es como yo siempre pienso que trabajar con un niño es como así, como mirar, ¿no? Por el picaporte de la puerta hacia su contexto. Y entonces esto miramos poquito, ¿no? Si hacemos el ejercicio, miramos poquito, pero habrá que ampliar esa mirada. ¿Qué es lo que pasa en el contexto del niño? ¿Cómo es el contexto familiar? ¿Cómo son sus relaciones familiares? ¿Cómo son sus relaciones en la escuela, tanto con sus docentes como con sus compañeritos? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en su contexto social, en su contexto económico? ¿Cómo son los estilos de crianza? ¿Cómo se le está criando a este pequeño? Tenemos que considerar todo el contexto porque todo esto va a ser información muy importante y muy relevante para que nosotros podamos entender y comprender pues de forma integral al pequeño. Entonces, no dejemos de lado el contexto, no solo trabajemos con el niño y nos centremos en él como un ente aislado de todo, ¿no? De la sociedad, de sus padres, de sus relaciones, incluso de la relación que tiene con nosotros
en el contexto terapéutico o en el contexto escolar. No lo aislemos de todo eso. Todo eso va a ser un referente para poder entender cómo y cuándo, cómo y qué. Nos va a dar muchas respuestas. Entonces, ese es el tercer punto. Por ahí veo manita levantada. Ahorita, si quieren, al final, hacemos un espacio para preguntas, ¿les parece? Otro punto muy importante es el adulto a cargo. Todos los niños necesitan un adulto, al menos un adulto a cargo. No solo, pero un adulto a cargo no solo que discipline, no solo que dé consecuencias, que establezca límites. Si, si esta enseñanza acerca de la regulación no va a funcionar de esa manera, ¿no? El regúlate o el cálmate históricamente no ha calmado a nadie, ni aunque te castiguen, ni aunque te griten, ni aunque te manden a la recámara sin cenar, esto no ha funcionado y no va a funcionar así, ¿no? Necesitamos un adulto a cargo, pero un adulto regulado porque un adulto desregulado, que grita, que golpea, solamente inspira miedo. Solamente a veces, ¿no? Si bien nos va, inspira obediencia y obediencia temerosa. Y entonces desatamos estados de ansiedad, de depresión a edades tempranas, vulneramos el autoestima. Entonces este adulto a cargo que solo inspira miedo, no funciona para el desarrollo de un niño. Y en otros niños no va a suceder así. En otros niños, pues esto va a tener como consecuencia la rebeldía del niño. Y el niño va a entrar en un estado de alerta máxima, va a estar constantemente en un estado de alerta y no va a aprender a regularse, ¿no? Solamente va a aprender a estar en modo supervivencia todo el tiempo. Lo que necesitamos son adultos a cargo que deben estar regulados, porque el niño no puede regularse solo y necesita un corregulador. La regulación debe de venir de forma externa. Esta debe de venir del otro que me sostiene, porque yo no puedo, porque mi cerebro está desarrollándose, porque estoy aprendiendo nuevas experiencias de vida y entonces necesito ese que me ayude a calmarme. Pero ¿cómo me va a ayudar a calmarme? Calmándose él, ¿no? Este adulto que debe estar regulado. Y entonces, otra vez, los que trabajamos con niños y con papás, tenemos que darles herramientas tanto a los pequeños como a los papás para estar a cargo. La autorregulación es un proceso que se va desarrollando, no es de un día para otro. A veces, pues a veces en la terapia algunos papitos tienen la expectativa de, oye, ya vino 3 semanas, ¿qué pasó? No, no veo que se regule, no siguen bajando esos desbordes emocionales. Y yo pienso, pues no, no van a bajar. Bueno, o se los hago saber, ¿no? Bueno, ¿y tú cómo lo haces? ¿Y tú cómo lo enfrentas? ¿Y tú qué has hecho de forma diferente? Y les vamos dando estrategias, porque el niño solito no va a poder. Y va a ser un proceso, no de 3 semanas, no de un mes, mucho menos de una semana. Va a ser un proceso, un proceso. ¿Cuándo? Cuando estas funciones ejecutivas estén listas, cuando ya hayan madurado, ¿no? No va a ser tan rápido. Y entonces, pues si pensamos en el niño como esta persona en desarrollo, como esto que está en construcción, pues tenemos que esperar el proceso, ¿no? Si pensamos en un edificio en obra negra, pues está en construcción, ¿no? Ahí va, poco a poquito, no de un día para otro, híjole, ya lo quiero ver mañana pintado y terminado. No, va a ir en un proceso, ¿no? Y a lo mejor si ese proceso está, aunque yo le grite, aunque yo le pegue, no va a terminar el proceso. Entonces tenemos que acompañar desde nuestro ser adulto. Nosotros somos los adultos y nosotros debemos o tenemos que aprender a regularnos para poder brindarle ese acompañamiento al niño. Y el último punto es el juego. El juego es súper importante en la vida del niño, es
vital, el juego es vital en la infancia. El juego es importante en toda la vida, en todos los momentos de nuestra vida. El juego va a ser súper importante, pero en la infancia es obligatorio, es elemental, ¿no? El juego tiene grandes beneficios, pero este juego experiencial, ¿no? No este juego de estar pegado en el celular, este juego de experiencia, este juego de, de correr, de atrapar, de cachar, de socializar. ¿Por qué? Porque le va a ayudar al niño a tener un mejor desarrollo motriz. Entonces, no importa si nuestro niño tiene 2, 10, 12 años, el juego va a tener beneficios motores, va a tener un desarrollo social óptimo, ¿no? El que nosotros juguemos con alguien nos ayuda mucho en la parte de la socialización. El que juguemos con los chicos en terapia o los que hacemos terapia de juego, pues realmente vamos viendo cómo se va desarrollando de manera social. El juego desarrolla el lenguaje, ayuda a la resolución de problemas. En la terapia de juego, el juego es el canal de comunicación, es este canal entre el terapeuta y entre el niño, ¿no? La comunicación es a través del juego, no es a través del diálogo. El niño regularmente no habla con palabras, habla con juego. Y entonces tenemos que ayudarle a poner en palabras también ese juego. Pero en el juego nos damos cuenta de muchas situaciones no resueltas, de muchas situaciones que están inexpresadas, ¿no? Eh, a través del juego el niño va a resolver cosas que no ha podido resolver afuera o va a poder llevarlas a la experiencia, a la expresión, a decirlas, ¿no? Yo siempre les digo que cuando hablamos de lo que sentimos, se siente un poquito menos, o se siente uno un poquito mejor, ¿no? Y entonces, pues el juego va a ser vital en el aprendizaje, o sea, tanto a las que son maestras que puedan estarnos acompañando el día de hoy, no hay que olvidar el juego. El juego nunca es una pérdida de tiempo. El niño aprende, hace conexiones neuronales a través del movimiento, a través del juego. El aprendizaje se da, y ya sea el aprendizaje académico o el aprendizaje en la terapia o el aprendizaje de vida, el aprendizaje per se da cuando nosotros tenemos una emoción. Y el juego provoca muchas emociones placenteras, ¿no? A veces se da también el aprendizaje cuando tenemos emociones adversas, como miedo, ¿no? Si me van a pegar cada vez que llegan mis papás, pues voy a tener este aprendizaje. Pero hagamos que tengan este aprendizaje sano, que desarrollen todas sus áreas a través del juego. Y pues hay que llevarlo a la vida real, ¿no? Hay que practicarlo todos los días, hay que intervenir desde ahí, hay que ayudar a brindar estos espacios, brindar espacios en las escuelas en donde hagamos esta conciencia que es vital para el desarrollo de los chicos. Entonces, pues bueno, estas fueron mis 5 claves para comprender mejor la psicología infantil.